Buen día para todos, compañeros de la Asociación Latinoamericana de Chikung para la Salud. Les habla Orlando García Morales, nacido en Colombia y radicado en Nueva Zelanda desde el año 97, 1997. Agradezco antes que nada la invitación que se me hizo y en Nueva Zelanda, la Wushu Culture Association, la organización que dirijo y que presido, que por demás está mencionar, tiene alumnos en Colombia. Antes de la pandemia, yo estaba viajando regularmente a Colombia, mínimo cada 2 años, haciendo cursos de Wushu, de Tai Chi, de Qigong. Entonces, siempre todavía continúo con ese amor por esa región del mundo. Em, para mí es un honor, y vuelvo a repetir, también doy las gracias por la invitación y quisiera contribuir un poco a esta celebración del Día Mundial de Qigong para la Salud 2023 con una pequeña charla, unas ideas sobre lo que es la respiración en el Qigong para la salud. Y al final también entonces hablaré un poco sobre algunas ideas que quisiera compartir con todos ustedes, mis compañeros y los demás practicantes y amigos de Qigong para la salud en Latinoamérica. Este año el eslogan del Qigong para la salud del Día Mundial es como construir o cultivar la salud y compartir el amor. Principios muy valiosos y quizás de lo más importante en nuestra disciplina. Entonces, me uno de corazón a ese eslogan. Nosotros tenemos 2 representantes en el seno de la Federación Internacional de Qigong para la Salud como vicepresidentes. Y aprovecho entonces para agradecerles a ellos todo el trabajo que han adelantado, el representarnos en la Federación Internacional y en los eventos internacionales. Para Ángela y para Marcos, un abrazo grande. Y igual también quiero mencionar toda la ayuda y toda la colaboración que el maestro Benjamín Gutiérrez de Perú ha puesto desde el comienzo que comenzamos a desarrollar todo este proyecto de llevar a toda Latinoamérica y todos nuestros países el Qigong para la salud. El enfoque principal siempre ha sido los practicantes. Nosotros somos simplemente servidores de los practicantes y es lo más importante llevarle a nuestras comunidades y a toda nuestra gente la salud, el bienestar. Entonces, comenzaremos con el tema. ¿Por qué se me ocurrió hablar de la respiración? Dentro de la experiencia que yo tengo como instructor desde hace muchos años, siempre se habla de la respiración y los estudiantes tarde o temprano siempre comienzan a preguntar, ¿cómo es lo de la respiración? ¿Cuándo se hace la respiración? Entonces, es un tema que realmente nosotros debemos tener bien claro y yo personalmente le doy bastante importancia a eso. Entonces, quiero compartir algunas ideas y aclarar tal vez para algunas personas ese punto. La respiración es obviamente está obviamente presente en todas nuestras etapas de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y alguien dice, la vida es solamente eso, es una respiración. Desde que nacemos y nos dan nuestra primera palmada, comenzamos a respirar. Y también cuando nos vamos de este mundo, precisamente dejamos de respirar. Entonces es como a veces una inhalación al principio de la vida, una exhalación al final de la vida. Entonces, está presente en todo. También, y obviamente, está presente en lo que es toda la parte emocional, toda la parte intelectual.
la parte fisiológica, funcional, metabólica. Está presente en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Cuando estamos contentos, respiramos de una manera. Cuando estamos tristes, respiramos de otra manera. Cuando estamos enojados, respiramos de otra manera. En todos los aspectos de nuestra vida siempre está regulándose eso, la respiración. Entonces, desde mi punto de vista, lo más importante cuando empezamos a ya hablar sobre lo que es los ejercicios de Qigong para la salud, es no hablar realmente mucho de la respiración al comienzo y enfocarse en lo que es la ejecución del movimiento como tal. La ejecución del movimiento como tal, y una vez ya se tenga un conocimiento eh, más o menos bueno, entonces sí se comienza a hacer la introducción de lo que es el acompañamiento de la respiración con los movimientos. Pero, pero, en mi consejo siempre es que nosotros debemos introducir la respiración desde el comienzo de nuestras clases. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde, así sea la primera clase que un estudiante participa, entonces nosotros debemos tener dentro del calentamiento, de la preparación, de la calistenia, ejercicios preparatorios de esa respiración. Entonces, pueden ser ejercicios de sentado, pueden ser ejercicios solamente estando de pie, pero hacer ejercicios en posiciones estáticas primero, antes de dar el siguiente paso, que es involucrarlo al movimiento. Entonces, Em, tres métodos fundamentales que me gustaría mencionar. Primero es la respiración balanceada. Balanceada quiere decir, o equilibrada, quiere decir que el tiempo en que inhalamos y el tiempo en que exhalamos es prácticamente el mismo, o muy, muy, muy cercano. La segunda técnica, entonces, es la respiración relajada o sedante. Esa respiración entonces se caracteriza porque la exhalación es más prolongada. El tiempo que tomamos para hacer la exhalación es un poco más prolongado. Estas dos técnicas de la equilibrada y la relajada o sedante son técnicas muy seguras y muy fáciles de practicar con los principiantes, vuelvo a repetir. Posteriormente, con la gente que tiene un poquito ya de experiencia, un par de años de experiencia, se puede introducir el tercer método, que es el tonificante, para recargar y cargar de energía. En ese método sí es donde se inhala y se prolonga el tiempo de inhalación y el tiempo de exhalación se acorta. Pero entonces hay que tener práctica. La razón es realmente sencilla. Si se comienza a introducir el método de respiración tonificante desde el comienzo, hay descargas de descompensación de niveles de oxígeno al cerebro. Entonces, el principiante se empieza a esforzar y crea descompensación en el metabolismo y en el sistema respiratorio. Entonces, por eso lo mejor siempre es técnicas seguras, que son la balanceada y la sedante o relajante. No estamos todavía ni siquiera mencionando que si es respiración invertida, que si es respiración natural, no, estamos hablando en términos generales. Lo segundo entonces es, después de que se conozcan esos métodos, los principiantes deben comenzar a diferenciar entre lo que es la contracción de abdomen y relajación de abdomen. Entonces, eso es la introducción a la respiración invertida. Y después, lo que es la respiración natural, siempre lo que hay que tener en cuenta, y es mi consejo, es que no se debe hacer ningún esfuerzo
para lo que llamamos inflar el abdomen, que a veces dice infla el abdomen. No se debe hacer ningún esfuerzo, simplemente se debe dejar que se relajen los músculos y se llene de aire la región, pero sin hacer esfuerzo, sin exagerar a tratar de inflarlo, porque también lo mismo crea descompensaciones a nivel energético. Simplemente decir, hacer un poquito de expansión del abdomen y después contracción. Cuando se hace contracción, sí se puede hacer con un poquito de esfuerzo y es seguro y tranquilo. Cualquier practicante, sin importar el nivel que tenga, lo puede ejecutar. El tercer aspecto entonces sería ya hacer una, digamos, una comparación y una aplicación, algo práctico que ya tenga que ver con el Taoyin, el guiar y conducir la energía. Entonces, en este caso, quiero tomar como ejemplo el Pa Tuan Chin, las 8 piezas del brocado de seda. Y hablando de eso, entonces, me gustaría introducir algunos temas, hablar, eh, presentar algunos términos que se usan en chino y los maestros siempre los mencionan. El primero, entonces, es la inhalación. Cuando inhalamos, entonces se dice si chi. Y ese si chi es lo que entenderíamos nosotros como inhalar. El segundo término, entonces, es la exhalación. U chi. U chi. Entonces, esa es la exhalación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando inhalamos, llegamos a un estado en el que terminamos de inhalar. Entonces debe haber otro término. ¿Cómo le llamamos a ese término? Que son los términos invertidos. Al inhalar, debe haber un término. Al final de la exhalación, debe haber otro término. Entonces, esos son los otros dos términos a los que vamos a ponerle un poquito de atención. Al final de la inhalación, entonces vamos a hablar de el ting, que es la T-I-N-G, como para darle un poquito de comprensión de nuestro alfabeto latino. Entonces, T-I-N-G, ting, y en la segunda palabra, que es parte de ese término, entonces es B, la B larga, como A, B, C, la B, y la I, con un tono cuarto. Entonces es B. Son términos diferentes. Ting, pi. Entonces, ese es el tercer término. Primer término, si chi. Segundo término, hu chi. Es inhalar, exhalar. El tercer término, son el que vamos a introducir, entonces a presentar, es el al final de la inhalación. Ting, pi. Este que estamos hablando. Timpi. ¿Cuándo terminamos la inhalación? Y en ese momento es cuando el manual menciona que uno no debe sobrepasar los 2 segundos de pausa o parada, porque es realmente una, una pausa que yo personalmente le llamo pausa activa, pausa dinámica, porque ese timpi del que estamos hablando, esos 2 segundos de los que estamos hablando, entonces se debe seguir inhalando, no completamente cortar la inhalación y comenzar la exhalación, no, es una pausa activa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En el primer movimiento, es subir las manos para sostener el cielo, por ejemplo. Entonces, si estamos haciendo los dedos entrelazados y seguimos las manos, cuando llegamos aquí más o menos al ángulo de 45, estamos siguiendo las manos. Entonces, en ese momento y desde aquí hasta cuando
terminamos y extendemos los brazos completamente, sostenemos las palmas hacia arriba y volvemos a mirar hacia el frente, esa parte de estar en ángulo a máxima extensión, ese es el momento en que se hace ese timpi. Y es, como lo explico, una inhalación, pero un poco más de fuerza. Inhala, inhala un poco más. En ese momento, y después sí, ya comienza la exhalación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde los profesores hablan de esos 2 segundos. No se puede hacer ese timbi de una duración mayor a los 2 segundos. Entonces, volvemos a repasar hasta ahora. Sí, sí. Timbi. Y exhalamos. Entonces, ¿qué ocurre? Es el cuarto término. ¿Cuarto término qué es? Entonces hay otro, que es el ting, como parar, y zhi, que es otro término nuevo. Entonces ese es Z-H-I, zhi, y la lengua se dobla hacia arriba. La lengua se dobla hacia arriba cuando se pronuncia zhi, 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 ting, zhi, y es el tercer tono. Entonces, ese término es precisamente para explicar lo que ocurre al final de la exhalación. Es decir, cuando se termina todo el ciclo. Sí, cuando se termina todo el ciclo. Y mi consejo, por experiencia, así lo hago con mis alumnos, es que al final de ese ciclo, entonces se haga rápido una adaptación para comenzar el ciclo de nuevo. O sea, que no se esté esforzando demasiado. Sobre todo estoy hablando de principiantes. Entonces, inhalamos, mantenemos, inhalamos un poco más, exhalamos, terminamos, cerramos el ciclo. En ese momento podemos hacer adaptar un poquito los pulmones a comenzar de nuevo el ciclo, para no estar forzando, porque eso es lo que ocurre. Entonces, el practicante al comienzo va a tener dificultad. Entonces, ese es mi consejo. Al final, hacer una respiración en la que uno como que recupera la respiración y vuelve y comienza. ¿Listo? Entonces, para concluir, sí, inhalamos. Timbi, no más de 2 segundos. Uchi. En esa pausa, ese cierre, ting, ese es el término. Después, una respiración rápida, suave, para recuperar la respiración y después comenzamos el ciclo. En ese momento, ustedes van a observar todos los movimientos de Pa Tuan Jing tienen esa pausa activa, que es de la que estamos hablando, Timbi. El primero, cuando llegamos, el primero, porque recuerden, el segundo, el tercero, todos tienen eso. Y también recuerden, la respiración en el Pa Tuan Chin debe hacerse muy bien y no hay que apresurarse a introducirla, como repito. Entonces, tengamos en cuenta eso. La respiración en el Pa Tuan Chin, no introducirla muy rápidamente. El Pa Tuan Chin, ¿por qué se comienza a enseñar como la primera secuencia? Porque es donde estamos expandiendo la energía. Fíjense que en el Pa Tuan Chin se extiende todo. Se extiende hacia arriba, abajo, hacia los lados, izquierda, derecha, hacia el frente, hacia abajo, hacia arriba, en todas las direcciones. Entonces, cada que los meridianos
se empiecen a expandir. Y en en el monasterio de Shaolin, el trabajo interno de Qigong, aparte de las técnicas de Wushu que se practican, siempre se introduce el Pat Chin primero, abrir. Después, el I Ching Ching, que es la característica máxima de la escuela de Shaolin. ¿Ve? Pero primero es el Pat Chin, expandir, abrir, empujar, extender. Entonces, por eso este método de respiración utilizando el Qingbi es bastante importante, es fundamental, pero no se debe hacer a las carreras. Entonces, mi consejo, hacer respiración estática, que está estimulando la respiración abdominal, respiración invertida y natural. Después, hacer los movimientos, cuando se tiene un buen nivel de ejecutar los movimientos físicamente, introducir la respiración. Y muy lentamente, darles un espacio entre movimiento y movimiento para que adapten la respiración, vuelva a iniciar. No debemos adaptarnos mucho a estar utilizando los audios todo el tiempo. Los audios es una guía para que de pronto para demostraciones, para este tipo de cosas es bueno, pero es mejor hacerlo muy lentamente y tomándose todo el tiempo del mundo para que cada movimiento se aprenda muy bien. Y la respiración, para terminar, la respiración se introduce en movimiento por movimiento, lo mismo que se enseña cada uno de los movimientos, la parte física, movimiento por movimiento. Ir introduciendo la respiración, dejar que se practique por un tiempo. Siguiente movimiento. Bueno, no los quiero molestar demasiado. Solamente contribuir un poquito con algunas de las cosas con las que me gusta trabajar en mis clases. Espero que les sea de provecho. Esa es toda la idea. La otra parte entonces es hablar de las ideas que tengo yo como reflexiones sobre el trabajo que está haciendo la Asociación Latinoamericana de Qigong para la Salud. Tenemos representantes ya en muchos países y ahora recientemente se unió el país de Venezuela, el hermano bolivariano país de Sudamérica, de Venezuela, y en su nombre representante el profesor Omar Pericles. Entonces, y su maestro también, ¿no? Saúl Teherán. Ese trabajo que han adelantado en Venezuela ya tiene frutos y gracias de nuevo a la conexión que hizo el maestro Benjamín Gutiérrez. Entonces, damos la bienvenida, o yo personalmente eh, doy la bienvenida a este nuevo país. Hemos logrado ya varias cosas. En Cuba, el trabajo que hace y adelanta el maestro Roberto Vargas Lee, ya lleva muchos años trabajando en Qigong y entonces su alumno, el maestro Alfredo, en la península de Yucatán y todo el trabajo que adelantan en México y el compañero Diego, eh, todos, absolutamente todos. Los países ya tenemos Ecuador también, tenemos obviamente a Perú, está Max en Bolivia, está Ángela adelantando cantidad de trabajos en Argentina, está también Marcos en Brasil. Tenemos ya prácticamente que casi todos los países y representación en todos los países de Latinoamérica. Entonces, mis reflexiones van un poquito más en sentido de mirar cómo podemos ayudarnos y contribuir entre nosotros a mejorar las cosas, pienso yo que sería la palabra. Una idea que quiero dejar para que reflexionemos es de pronto que se abra un canal de YouTube en donde se puedan regularmente subir algunos videos. Tenemos una página de Facebook y es muy bueno porque mucha gente usa las redes sociales
hay que ser sincero, pero yo personalmente no uso mucho el Facebook, pero hay mucha gente que lo usa y es la mejor manera de llegar a, a la gente. Pero el canal de YouTube también puede servir muchísimo. Y la otra reflexión es sobre el aspecto de mirar cómo podemos organizar, por lo menos cada 2 años, un evento en Latinoamérica que esté reconocido, avalado por la Federación Internacional de Qigong para la salud, obviamente, pero para que mucha gente tenga el acceso y no tengan que pagar demasiado o invertir demasiado dinero y tratar, obviamente, en lo posible de conseguir un maestro chinos que nos vengan a enseñar. E igualmente se puede también con los instructores más avanzados que hay de latinos, también se presentan unas ponencias y se hace una selección de los trabajos, se escogen los mejores trabajos que se consideren y también que estos maestros hagan parte de ese evento, un evento a nivel latinoamericano. Eh, Nosotros tenemos la gran fortuna de compartir el mismo idioma, entonces yo veo mucho fruto en lo que nosotros podemos lograr. Seguir avanzando y obviamente, perdón, lo otro también que yo quería comentarles rápido es lo siguiente. Veo que en la asociación hay cosas que se podrían adelantar mucho más rápido y a veces es porque nadie sabe quién está haciendo qué. Me refiero a que si nosotros dentro de la Asociación Latinoamericana tenemos una, unas comisiones en las que dos personas están adelantando, pueden de pronto crearse 4 comisiones y en cada comisión 2 personas adelantando y moviendo las cosas. Eso también facilitaría mucho las cosas y no estar todos sentados esperando a ver qué hacen los demás. No, todos debemos estar haciendo algo y todos tenemos que estar contribuyendo. Y después es solamente hacer un engranaje, el ensamble y todo queda bastante fuerte. Bueno, eh, les dejo todas esas inquietudes, les comparto esas inquietudes. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande y hagamos que en Latinoamérica el Qigong para la salud crezca, que sigamos cultivando la salud y compartamos amor, amistad. Como decimos en Colombia, tomémonos un tinto, seamos amigos. Muchas gracias.